Buenas noches, joven Fabricio, ¿cómo está? Espero que esté bien. Pues vamos a dar inicio a la clase de hoy día viernes, en continuidad a lo que estábamos viendo el día de ayer. Para eso voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? ¿Se puede ver la pantalla, joven Fabrio? Sí, se puede ver. ¿Listo? Pues bien. Habíamos visto que teníamos el árbol binario. Habíamos dicho que podemos agregar cosas manteniendo un balance o agregarlos por amplitud, ¿no ve? Pues bien, eso. Ahora vamos a ver recorridos sobre un árbol. Los tres más famosos, que son los recorridos por profundidad, pues son los siguientes. Se llaman inorden, bueno, preorden, inorden, postorden. Vamos a ver de qué tratan. Oh, ahí está, creo alguien. Buenas noches, joven Aaron. Buenas noches, Danilo. Disculpe, no estoy en Cochabamba, por eso, por eso no he venido, no he venido temprano. Ya, no te preocupes. Recién hemos iniciado, igual estamos esperando, pero ya. No te has perdido de nada. Pues bien, les decía, vamos a ver recorridos sobre árboles. Imaginemos que tenemos el siguiente árbol. Vamos a tener esto aquí. Vamos a tener este arbolito bien bonito. Es un árbol binario que se parte en dos. Tararán, tararán. Y a su vez esto se parte en dos. Listo. Imagínense que tenemos eso como árbol. Aquí está nuestro arbolito. Listo. ¿Ya? Ahora, imagínense que está lleno de datitos. Vamos a poner los datos estándar de toda la vida, numeritos, ¿no ven? Aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4, aquí tengo el 5 y aquí tengo el 6. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a ver los recorridos denominados recorridos por profundidad. ¿A qué nos referimos con profundidad? El día de ayer habíamos visto que la amplitud se refería a recorrer el árbol nivel por nivel. Cada nivel eran los nodos vistos de manera horizontal. De esa manera igual hemos agregado, ¿no? Hemos agregado por amplitud. Pero ahora, vamos a recorrer el árbol por profundidad. ¿A qué nos referimos con eso? La profundidad quiere decir que siempre vas a inspeccionar primero una rama, alguna rama, de alguna manera. Eso nos referimos con profundidad. En este caso vamos a ver que existen tres tipos. Los recorridos son tres. Estos son el recorrido en preorden, el recorrido en inorden y el recorrido en postorden. ¿Listo? Para guardarlos vamos a tener estos tres. Vamos a reducir un poco de tamaño. Ahí está. Preorden, inorden, postorden. ¿Listo? ¿En qué se caracteriza o diferencia cada uno? Empecemos con el primero. Empecemos con el preorden. Cuando tú dices que estás recorriendo algo en preorden, quiere decir lo siguiente. Existen tres líneas de instrucción, que son mostrar la raíz, irte a la izquierda, irte a la derecha. Vamos a empezar por ahí. Un recorrido por preorden quiere decir eso. Que primero muestras la raíz. ¿Sí? Que primero muestras la raíz. En ese caso, mostrar la raíz sería decir 1. Luego de eso, te vas a la izquierda. Y luego recién te vas a ir a la derecha. Entonces, te vas a venir aquí. Primero, te has venido a la izquierda. Está pendiente irte a la derecha. Entonces, como te has ido a la izquierda, ahora tienes este nuevo subárbol. Y haces lo mismo. Muestras la raíz, que es un 2. Te vas a la izquierda y luego a la derecha. Entonces, otra vez a la izquierda. Tienes este subárbol de aquí. Muestras el 4. ¿Listo? Te vas a la izquierda, derecha. En este caso, como no hay árboles, no pasa nada. Vuelve aquí atrás. ¿Qué llamada estaba pendiente? Esta llamada de aquí, que era irte a la derecha. Por tanto, el que está a la derecha es el 5. ¿Listo? Aquí no hay. Tararán, vuelve. Si se dan cuenta, es casi como backtracking. Estoy inspeccionando casi todos mis estados. De hecho, todos. Y ya. ¿Qué llamada estaba pendiente? La llamada de la derecha. Entonces tienes este subárbol que primero se muestra. Tengo el 3.
Luego recién se va aquí al 6 y ya, ahí termina. Entonces, ¿qué tipo de recorrido es esto? Les dije, este recorrido se llama preorden. ¿Por qué se llama preorden? Porque primero muestras la raíz, luego de eso te vas a la izquierda, posteriormente a la derecha. ¿Ya? En este caso nos tendría que dar un resultado así. 1, 2, 4, 5, 3, 6. Si se dan cuenta es irte bien a la izquierda, luego de eso decir que está pendiente esto, ¿ya? Luego recién te vienes aquí y otra vez, bien a la izquierda, siempre intentándote ir bien a la izquierda. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Por otra parte, el recorrido en orden. ¿Qué es lo que ocurre en el recorrido en orden? Veamos. Si tenemos un recorrido en orden, es primero andar a la izquierda, luego recién mostrar la raíz y luego a la derecha. Entonces, aquí que estoy, andate a la izquierda, ¿ya? Aquí, andate a la izquierda, ¿ya? Aquí ya no hay más izquierda, por tanto, muestro el dato, 4. Ahora me voy a la derecha, no hay nada. Vuelvo aquí, ¿qué había aquí? ¿Qué tenía que pasar después de irme a la izquierda? ¿Se acuerdan? Mostrar el dato. Entonces muestro el 2. Luego de eso me voy a la derecha. En este caso, no tiene izquierda, muestro el dato directamente, no tiene derecha. Entonces de aquí vuelve hasta aquí. ¿Qué tenía que pasar? Después de irme a la izquierda, después de recorrer toda la izquierda, me muestro. Entonces muestro el 1. Luego de eso, ¿qué pasaba? Recién te ibas a la derecha. Aquí, ¿recuerdan? Tu primera instrucción para cualquier árbol es irte a la izquierda, irte a lo más izquierda que puedas, luego recién mostrarte, en este caso se va a mostrar el 6. No tiene derecha, vuelve aquí, muestra el 3. Listo. Un recorrido en orden entonces nos daría esto. Si se dan cuenta, esto de aquí es como si tú lo aplanarías el árbol, de cierta manera. ¿Notan cómo sería este arbolito aplanado? 4, 2, 5, 1, 6, 3. ¿No ve? Si todo lo pones aplanadito. Es interesante, ¿no? Depende, como les digo, cada recorrido se utiliza para algún propósito en particular. Y por último queda el recorrido en posorden. ¿Cómo es el recorrido en posorden? Pues como podrán suponer, primero te vas a la izquierda, bien a la izquierda. Luego de eso, cuando estés bien a la izquierda, te vas bien a la derecha. Luego de eso, recién muestras el dato. En este caso, irte bien a la izquierda es llegar al 4. ¿No ve? Izquierda, izquierda, izquierda. No tiene derecha. Muestras el dato. Muestras el 4. Entonces, vuelves aquí. Te vas bien a la derecha. Muestras el 5. ¿No ve? Luego de eso, recién muestras el 2. Luego de eso, después de irte bien a la izquierda, era irte bien a la derecha. Entonces, lo mismo. Vas a mostrar el 6. Vas a mostrar el 3 y luego al final el 1. Si se dan cuenta, este tipo de recorrido lo que te hace es mostrarte siempre los niveles inferiores antes de mostrarte un nivel superior, ¿no ve? Al final siempre va a ser lo último que vas a mostrar es tu raíz original. Como les dije, cada tipo de recorrido tiene su propósito en la vida, según para qué quieras utilizarlo. ¿Listo? En este caso en concreto vamos a verlos cómo implementaríamos los 3. Es bastante fácil porque se parecen. Aquí tenemos un método que va a ser público. Estamos dentro del árbol, por si acaso. No me va a devolver nada. Para hacer la prueba primero vamos a hacerlo con impresiones. ¿Les parece bien? Vamos a hacer un método que es público, que no me devuelve nada, que se va a llamar inOrden. Bueno, el primero era preorden. Para recorrer el árbol en preorden, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Primero muestro la raíz, luego me voy a la izquierda, luego a la derecha. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Mi primera instrucción va a ser imprimir la raíz. System.out, les dije, primero vamos a ver mostrando, luego vamos a ver cómo podrías devolver esto en una lista. Es decir, vas a tener system.out.print. ¿Qué cosa? Muestras la raíz. ¿Listo? Luego de haber mostrado la raíz, esto si quieren lo puedes concatenar con un espacio vacío. Luego de mostrar la raíz, ¿qué es lo que haces? Te vas a la izquierda. Entonces le dices al árbol de la izquierda, punto, que se recorra en preorden. Preorden. Listo. Luego de haberle dicho al árbol izquierdo que haga eso, le dices, árbol derecho, tú también recórrete en preorden. Ya está.
Nada más, eso sería todo. Pero aquí falta un par de detalles. ¿Por qué? Recuerden que hay árboles que están vacíos. Dichos árboles tienen datos nulos. Esos no me interesan. Por tanto, yo digo, solamente me recorre en preorden si, ¿qué cosa? Si no estoy vacío. Es decir, si yo no estoy vacío. Si es empty, es falso. ¿Listo? Si no estoy vacío, quiere decir que algo tengo, por tanto, me puedo recorrer. Entonces, todo esto lo meto aquí dentro. Listo, mando a compilar, la clase ha compilado. Veamos qué sucede. Vamos a simular este arbolito de aquí, del 1 al 6. Tarará, nos creamos el árbol, va a ser de tipo integer. Y le decimos, agrega por amplitud, primero el 1, luego el 2, luego el 3. Esto no. Luego el 4. Luego el 5. Luego el 6. Listo. Ya tengo del 1 al 6. Si yo le digo, ahora, recorrete en preorden. Voilà. Me ha dado 1, 2, 4, 5, 3, 6. ¿Esto está bien? Veamos. Contrastemos con lo que teníamos en nuestro Paint. Si yo quiero recorrer esto en preorden, ¿qué es lo que debería ocurrir? En preorden les dije, primero muestras la raíz, entonces tienes el 1, luego te vas a la izquierda, por tanto vas a tener el 2, luego de esto igual a la izquierda vas a tener el 4, luego de esto, ¿qué vas a tener? Ya te tienes que ir a la derecha, vuelves aquí, derecha vas a tener el 5, luego vas a tener el 3, luego el 6. En efecto, si se dan cuenta, acabo de hacer el recorrido en preorden, tal como yo quería. Primero muestro el dato de la raíz, luego izquierda, luego derecha. Genial, funciona. Ese es el recorrido en preorden. Ahora, para hacer el recorrido en inorden, va a ser lo mismo. Idem, idem, idem. Bien, vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo aquí inorden. Pero hay algo que cambia. Dije, para hacer en inorden, primero me voy a la izquierda, luego muestro el dato y luego me voy a la derecha. Por tanto, hay un cambio en el orden de ejecución. Lo primero que haces no es imprimir, lo primero que haces es mostrar a la izquierda, digo, irte a la izquierda, mostrar la raíz, irte a la derecha. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿en qué consiste el inorden? Irte bien a la izquierda. Cuando ya no tengas más donde irte, recién muestras la raíz y luego de eso te vas bien a la derecha. Ya está. Si compilamos, ojo, esto lo habíamos llamado inorden. Por tanto, el árbol izquierdo tiene que recorrerse en inorden. El árbol derecho tiene que recorrerse en inorden. ¿Listo? Eso no se olvide. Ya está. Ahora sí, vamos a ver si esto funciona. Otra vez nos creamos el árbol de toda la vida, que era de tipo de dato entero, si se acuerdan. Cachito, ya. Su tipo de dato era entero, integer. Y le damos datos del 1 al 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, esto no, perdón, 5 y 6. Ahora, miren, bueno, vamos a limpiar la terminal primero. Miren, esto era el inorden, ¿no? Vamos a borrarlo. Si yo recorro por, ¿dónde está? En inorden. Veo la terminal, esto ahí está ocultado. Aquí está, miren. 4, 2, 5, 1, 6, 3. Si se dan cuenta, el recorrido ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora está en inorden. Les dije que el inorden era como aplastar el árbol. Y miren, ahí está. 4, 2, 5, 1, 3, 6. No me digo 6, 3, perdón. Es como si esto todo cayera así. ¿No ve? Entonces en ese orden se ha impreso. En efecto, sí, ahí está. Está recorriendo el árbol en inorden. Por último, y como podrán suponer, el postorden también va a ser lo mismo. No hay mayor cambio. Ya das control C, tú le das control V, pero en vez de inorden le llamas postorden. En vez de recorrerte en inorden, te recorres en postorden. Y aquí también te recorres en postorden.
postorden. Listo, nada más. Ahora, vamos a ejecutar los tres, ¿les parece? Entonces, después de ejecutar uno, va a ser un salto vacío para que se diferencie. System.out.println. ¿Ya? Println. Ya está. Veamos ahora los tres recorridos. Vamos a recorrer va a ser tipo de dato entero. Integer. Y va a ser del 1 al 6, ¿no? Vamos a agregar por amplitud el 1. Agregamos por amplitud el 2. Agregamos por amplitud el 3. Agregamos por amplitud el 4. Agregamos por amplitud el 5. Agregamos por amplitud el 6. Ya decimos, recorrete primero en preorden, que era el primero que hemos visto. ¿Ya? Luego recorrete en inorden. Y por último, recorrete en postorden. Listo, ya están los tres. Si miro mi terminal, aquí que ha pasado, allá. Perdón, no he limpiado mi terminal. A ver, en orden. Ya. Esto está mal. Esto está mal. Recuerden que esto es como si estuviera invocando recursivamente, ¿no ve? Entonces, después de hacer cada vez la impresión, has dicho que haga un salto de línea. ¿No ve? Entonces, esto es lo que lo está particionando, porque esto lo has mandado mandatoriamente. Ya. Entonces, esto no debería ser aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un método que se llame recorridos. Vamos a hacer un método que sea público, que no me devuelva nada, que se va a llamar recorridos por profundidad. Listo. Y aquí vamos a invocar a los tres recorridos. Vamos a invocar al recorrido en preorden. Ya está. Luego del recorrido en preorden, vamos a hacer un salto de línea vacío. System.out.println. Luego de eso, hacemos el recorrido en inorden. Otra vez un salto de línea vacío. Y preorden, inorden y postorden. Listo, ya está. Veamos qué va a pasar. Aquí me dice... es postorden. Sí, lo siento. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Otra vez. Ahora sí, vamos a tener... Esto va a ser de tipo integer. Y agregamos nuestros datos del 1 al 6, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y le digo, haz los tres recorridos. ¿Dónde está? Recorridos profundidad. Ya está. Y miren, aquí está. Tenemos del 1, 2, 4, 5, 3, 6, 4, 2, 5, 1, 6, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 3. Aquí, ¿por qué está repitiendo? Preorden, inorden, postorden. Postorden, inorden, preorden. Ya. Aquí. ¿Dónde estás? A ver, da la casualidad de que el inorden y el postorden es lo mismo, no deberían. Ya sé por qué. Esto aquí. El postorden, les dije, es irte bien a la izquierda. Luego de eso sería irte bien hacia la derecha. Por tanto, esto es aquí. Perdón, esto ha sido un error mío. Luego de eso, recién imprimes. ¿Listo? Si se dan cuenta, lo único que varía es el lugar donde muestras la raíz. En preorden, primero lo muestras. En inorden, lo muestras al centro. Y en postorden, lo muestras al final. Es la única diferencia, ¿no? Para recorridos por profundidad. Ahora sí, clase compilada. Hagamos la prueba si esto funciona. Vamos a tener un árbol que es de tipo integer. Nos vamos a ir del 1 al 6. Vamos a darle 1. Vamos a darle 2. Vamos a darle 3. Vamos a darle 4.
Vamos a darle 5. Vamos a darle 6. Ahora sí, le digo recorridos. Y voilà, aquí está. En inorden es esto. En preorden es esto. En inorden es esto. Y en postorden es esto. Tal como habíamos evaluado, tal como habíamos vaticinado. Ahí está, ¿no? Esto era el postorden. El inorden habíamos visto. Y el preorden fue el primerito. Ya está. Esos son los recorridos que existen dentro de una estructura de tipo árbol binario por profundidad. ¿Listo? Entonces, ya tenemos lo básico con respecto a árboles binarios. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar ahí por ahora. Esto, ¿podrías irle agregando más métodos? Sí, de hecho sí, podría haber más métodos. Como que les dije, el método eliminar o a los demás. Pero como les digo, a nivel básico, con esto sirve. Ahora, vayamos a ver lo que es el árbol binario de búsqueda, que es el siguiente. ¿No ven? Vamos a tener un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué se caracteriza un árbol binario de búsqueda? ¿Qué diferencia hay con un árbol binario? Pues el orden en el que almacena el dato. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. En esencia, la primera parte es lo mismo. Esto de aquí. Los datos que tiene su constructor no cambian. Hasta aquí es lo mismo. ¿Ya? Vamos a tener aquí, vamos a tener aquí. ¿Listo? Hasta aquí es idem. ¿Ya? Es más, no es necesario aquí tener una bandera, de hecho. No, para nada. Ya está. Ah, ya. Esto es árbol binario de búsqueda. Árbol bebé. Listo. Y aquí me dice, si esto tiene que ser el tipo de dato T. Me está riñendo. Ahora sí, ya está. Hasta ahí es lo mismo. Pero ahora entendamos su concepto más importante, interesante. Y vamos a borrar todas estas rayoneadas que teníamos y vamos a limpiar el árbol más. ¿Listo? Ya. Un árbol binario de búsqueda se caracteriza por lo siguiente. A partir del primer dato, que viene a ser la raíz del árbol, los siguientes datos que se vayan agregando van a irse agregando con respecto a un orden. ¿Cuál es ese orden? Ese orden depende del valor de la raíz. Los datos que sean menores a la raíz se van a la izquierda. Los datos que sean mayores se van a la derecha. ¿Listo? Entonces, no se olviden de esa idea. Datos menores a la izquierda, datos mayores a la derecha. Pero como les digo, eso es en base al dato de la raíz, ¿no? Entonces va a ser importante qué dato es el que esté actualmente en la raíz. ¿Listo? Entonces vayamos a ver. Imagínense que yo agrego mi primer número. Yo agrego el número 12. ¿Ya? Luego de agregar el 12, quiero agregar el 16. Digo, 16 es mayor o menor que 12. Es mayor. Entonces, que se agregue en el árbol derecho. Como está vacío, se va a agregar aquí. Siguiente dato. Yo quiero agregar el 9. 9 es mayor o menor que 12. Es menor. Por tanto, se agrega en el árbol izquierdo. Como está vacío, esto viene aquí. Ahora, quiero agregar, digamos, el 3. 3 es menor que 12. Sí. Se va a la izquierda, pero la izquierda no está vacía. Por tanto, 3 es menor que 9. Sí. Se va a la izquierda, este sí está vacío, se agrega aquí. ¿Qué pasa si quiero agregar, digamos, el 12? No, ya tengo 12, perdón. El 15 es mayor que 12, pero es menor que 16. Por tanto, si va a la derecha, aquí es menor que 16, se va a la izquierda. 15 viene aquí. ¿No? ¿Qué pasa si quiero agregar otro dato? Imagínense, quiero agregar el 1. 1 es menor que 12, se va a la izquierda. 1 es menor que 9, se va a la izquierda. 1 es menor que 3, se va a la izquierda. Se agregaría aquí. ¿Ya está? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, esto nunca se ha llenado, entonces esto no existiría, esto tendría que estar null. Ya. Entonces, si se dan cuenta, un árbol binario mantiene un orden, mantiene los datos que van ingresando en la estructura de manera ordenada. Como han podido observar, dicho orden se basa justamente en la raíz actual del árbol en cuestión. ¿Listo? Hemos dicho, para el primero que era 12, se va a la izquierda. Para el otro que era menor, del árbol actual, era menor, se va a la izquierda.
Entonces, como pueden ir observando, esa es la característica, o esa es, digamos, la gracia de un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. La forma de agregar ahora va a cambiar. Es en base a eso. Y ahora ustedes me dirán, ya todo bien, pero y con números funciona, pero una estructura es general. ¿Qué pasa si tienes un árbol de un tipo de dato objeto que tú mismo te creas? Digamos, imagínense que estás representando ciudades, tienes el tipo de dato ciudad. ¿Cómo ordeno ciudades por orden? Pues es justamente por eso que cuando hablamos de un árbol binario de búsqueda, te obliga, bueno, más que obligar, te dice, tienes que garantizar que los tipos de dato T que tú estás manejando sean comparables, puedan ser comparados. ¿Por qué? Porque el criterio para agregar un árbol es por orden, es decir, tienes que comparar el dato actual con el dato de la raíz. El que quieres agregar se compara con el dato de la raíz. Entonces, dichos datos tienen que ser comparables. Si no son comparables, no me sirve. Entonces, ese es otro detalle o ese es otro cuidado que tenemos que tomar en consideración. Dicho eso, podemos ya implementarlo primero. Iniciemos. Estamos en el árbol binario de búsqueda. Vamos a tener un método que es public, que va a ser agregar. El public no me devuelve nada, que se va a llamar add. Listo. Este método se llama add. Tararán. ¿Qué es lo que hago para agregar? Necesito un tipo de dato T que quiero agregar. Este es un dato. Listo. Ahora, aquí igual me falta un método que es un método rescatable del anterior, que es está vacío. Aquí está. Nuestro método isEmpty. Pero este isEmpty va a cambiar. ¿Por qué? Ahora ya no me pregunto por los tres. Hemos visto que el árbol para mí es vacío si su raíz es nula. Porque puede que los otros, vamos a ver, no estén así. Así que solamente va a ser en base a la raíz. Ya si la raíz es nula, el árbol está vacío. Ahora sí, volvamos. ¿Cómo tenía que agregar? Les dije. Sí, ¿qué cosa? Si el árbol en cuestión está vacío, si is empty, pues soy feliz y agrego aquí el dato. Por tanto digo que la raíz se vuelve igual al dato e inicializo izquierda. Izquierda va a ser igual a new árbol binario de búsqueda, que es de tipo T. Ya está. Y lo mismo va a ocurrir para la derecha. Aquí me falta invocar al constructor, perdón. Ya está. Ahora sí, aquí lo mismo, pero para la derecha. Ya está. Lo de siempre, ¿no? El caso más fácil. Yo agrego si es que la raíz está vacía. ¿Qué pasa si me dice no? Te cuento que no. Es más, mira, aquí me está riñendo. ¿Qué me está diciendo? ¡Tarán! Son incompatibles. ¿Por qué son incompatibles? Ah, ya. Porque esto es un árbol binario de búsqueda. Mi subárbol izquierdo y mi subárbol derecho también. Listo, ahora sí. Ahora sí, les decía. ¿Qué pasa si me dice no? Te cuento que no está vacío este árbol. Digo, rayos, ya que no está vacío, debe haber algún dato en la raíz. Dependiendo si yo como dato nuevo soy menor o mayor que la raíz, tengo que agregarme a su izquierda o a su derecha. Entonces yo digo, caso contrario, sí, ¿qué cosa? Si este dato, punto, comparado con, comparado ¿con qué cosa? Con la raíz fuera menor, ¿cómo sé si algo comparado con otra cosa es menor? Porque el resultado tendría que ser menor que 0. Si soy menor, yo dato comparado con la raíz, pues me agrego al subárbol izquierdo, punto, agregar. ¿Qué cosa quiero que agregues? Agrega este dato. Listo, nada más. Caso contrario, si no fuera menor, pues de ley tengo que ser mayor, ¿ya? O bueno, todo lo mayor igual se va hacia la derecha. Por lo tanto, tú dices, caso contrario, dile a la derecha que agregue este dato. Ya está, nada más. Ahora aquí me va a reñir, me va a decir, espera un rato. A mí no me estás garantizando que el dato tenga el método compare tú. Entonces dices, ok, como el dato es de tipo T, yo tengo que decir que los tipos de dato T que yo tenga van a implementar, bueno, en este caso, van a aplicar la herencia
de la interfase comparable. Comparable. ¿Con qué tipos de datos me puedo comparar? Con los mismos tipos de datos T. ¿Listo? Si yo agrego eso, ahora sí la clase compila, no hay errores de sintaxis. ¿Por qué? Les dije, esta cosa aquí puede ser algo confusa. Nosotros hemos aprendido que la interfase comparable, una interfase, se debería implementar. Implements. ¿No ve? Pero aquí te va a dar error, te va a decir, no, ¿qué estás haciendo? Pero en cambio, si en vez de implementar tú dices que heredas extends, te va a decir todo normal, no hay lío. ¿Por qué es que me obligo a usar extends y no implements? Por lo siguiente, como ahorita estamos usando generics, estamos usando un tipo de dato T que es genérico, yo no sé cómo es el cuerpo de este tipo de dato T. A nivel lógico es como una idea bastante abstracta. Por tanto, nosotros hemos aprendido que para implementar algo, yo estoy en la obligación de darle cuerpo a ese algo que implemento. Pero como en este caso estamos sintácticamente hablando de dos conceptos, de un concepto T que es comparable con otros elementos T, pues hemos visto que si una interfase intenta implementar otra interfase, no puede, tiene que heredarla. Entonces, por esas algunas reglitas de sintaxis de Java te dice, para indicar que tú como tipo de dato T tienes dentro de tu implementación a la interfase comparable, lo vas a hacer mediante la palabra extends. ¿Listo? Entonces, un poco, para que no se confundan. Eso es por protocolo. Se pone que estás heredando, no implementando. ¿Ya? De esa manera le dices, te garantizo que los tipos de dato T son comparables consigo mismos. Listo. Te voy a creer, te dice, y te compila. Ahora veamos si esto es cierto. Vamos a tener el mismo árbol que hemos intentado hacer aquí. ¿Listo? Vamos a crear, ok, vamos a crear nuestro arbolito y le vamos a decir que es de tipo de dato íntegro. Listo. Agrego el 12. Vamos a agregar el 12. Normal, vamos a agregar, ¿qué venía después de eso? Venía el 9 o el 16, da igual, creo que primero era el 16. Por ahora da igual, pero en este caso vamos a poner 16. 16 es mayor que 12, se va a ir a su derecha. Luego de eso podrías agregar el 15 si quisieras, ok. Podrías agregar recién luego el 9. Ok. Podríamos agregar el 3 y el 1. Agregamos el 3, agregamos el 1. Si inspeccionamos esto, miren lo que vamos a tener. Tengo la raíz que es 12. A mi izquierda está ¿quién? El 9. A la izquierda del 9, ¿quién está? El 3. Pero si retrocedo un poquito, ahorita estoy en la raíz cuando mi raíz es 9. ¿Quién debería estar a mi derecha? Mi derecha debería ser nula. Y en efecto, miren, está null. Entonces, como pueden observar, cuando agregas algo en un árbol bebé, o en un árbol binario de búsqueda, perdón, lo que haces es garantizar el orden de los elementos. ¿En qué sentido? Tu árbol está ordenado. Por tanto, si tú intentas buscar algo, es fácil de encontrar. Porque solo vas a ir comparando con la raíz. Entonces, es como la búsqueda binaria, ¿no? Si soy menor, a la izquierda. Si soy mayor, a la derecha. Y de esa manera, si te das cuenta, te deshaces de cantidades grandes de espacio que no vas a inspeccionar porque no son necesarios. Entonces, como pueden ver, nuestro árbol binario está funcionando. Si inspecciono esto, quiero el 3. A la izquierda del 3 debería estar el 1. Y en efecto, ahí está el 1. Entonces, esto está funcionando de una bonita manera. Entonces, tenemos nuestro árbol de búsqueda. ¿Listo? Nuestro árbol binario de búsqueda. Eso. Pero ahora, antes de continuar, o antes de terminar, el día lunes vamos a ver lo que es el método para eliminar. Antes de entrar a ver las demás cosas. Algo importante que tienen que tomar en cuenta es esto. A un árbol binario, al ser una idea, un concepto de estructura, no es que tenga limitantes. ¿A qué me refiero? Cuando tú implementas tu árbol binario, puedes darle métodos que tú vayas considerando o no necesarios. ¿Ya? De esta manera, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú haces? Lo que tú dices es, si yo quiero unir dos árboles, los voy a unir, normal, yo no me hago lío. Si digamos quisieras, no sé, separar dos árboles, no. Si digamos quisieras tener métodos raros, ¿no? Como que combinar árboles,
que un árbol me diga su raíz, que un árbol me diga su último nodo. Eso normalmente se llama nodos hoja. ¿Qué pasa si, digamos, yo quiero que el árbol, no sé, puedes implementar el método que te dé la gana en un árbol? ¿Ya? Entonces, eso es algo interesante del concepto del árbol. Es por eso que vamos a aprender ahorita, en este momento, que en Java no existe como tal la estructura árbol. No como tal en el sentido explícito de una clase tree, sino existen conceptos fusionados, como el hash, como el árbol, ¿qué se llama? Bueno, los sets, en este caso, no los tree, perdón. Los sets son lo más parecido. Bueno, sí, está bien, son los tree, perdón, los tree sets y los tree maps son las estructuras más cercanas a lo que nosotros vamos a conocer como un árbol, ¿ya? Y pues lo vamos a ver bien, ¿ya? En este caso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primero la API de Java y luego vamos a intentar implementar. Vamos a venir aquí. Vamos a venir aquí. Vamos a poner la API de Java 11. Aquí está. Ya está. Vamos a buscar la clase tree. Miren, aquí están. Existen estos tree. En cuanto a tipos, me dice. Bueno, algunos son de cositas raras. En este caso, a mí yo quiero lo que son los tree sets. Los tree. Aquí está. El tree set. Aquí está. Tengo esta estructura tree set. ¿Ya está? Esta clase tree set es lo más similar que vamos a encontrar en un árbol, aparte del otro de su hermano, el tree map, que tampoco está por aquí. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ya. ¿Qué es lo que nos dice? Miren. Nos dice, tararán, un navigable set implementado en base a los tree maps. Miren justo lo que les decía. ¿Qué es lo que hace un tree set? Pues para entender el tree set también hay que entender este concepto de set. El concepto de set viene de la palabra conjunto. Las estructuras de tipo set son estructuras que te permiten guardar elementos, pero jamás repetidos. Es decir, guardan elementos únicos, jamás se van a repetir. Esto es interesante, al menos para ejercicios que te dicen, dado datos repetidos y solo te interesan verlos una vez, muy muy útil. ¿Ya? Pero aquí están combinados la estructura árbol con la ideología del discriminante set, de datos únicos. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué podemos leer? Tararán. Aquí te dice que mantiene un orden, eso es una propiedad de los sets, por si acaso. ¿Quieres ver? Tararán, todo bien. ¿Qué más te dice? Tararán, ya. Vayamos a los tree maps. El tree map es el más cercano a los árboles que vamos a ver. El tree set también usa el concepto de árbol para mantener ordenados los elementos. Pero este yo creo que es el más interesante. Te dice, tararán, usa la idea de un map. Habíamos visto hace 2 clases que era la idea de eso del map. ¿Qué más te dice? Ya. En fin. Estas 2 clases que nos provee la API de Java, el tree map y el tree set, como les dije, son las clases más cercanas a lo que nosotros vamos a entender como un árbol. Pero ojo, no es que estén solas. Como pueden ver, este árbol está acompañado por la ideología de un mapa. De tal manera que imagínense que tienes la estructura árbol, pero dicho árbol guarda parejas, guarda pares. Y para eso se ayuda del mapa. ¿Listo? Entonces, como les digo, son ideas combinadas. En eso tienen que tener cuidado. No es un árbol estrictamente árbol como tal, sino es una, como les digo, una fusión. ¿Listo? Y aquí puedes ir viendo los métodos que tiene. Miren, cuando tú creas un árbol, o bueno, cuando te creas el árbol, qué cositas puedes hacer. Aquí vas viendo todos sus métodos, ¿no ven? Como les digo, esto es lo más cercano a lo que nosotros podemos conocer como un mapa dentro de Java. Miren, es más, vamos a crearnos un tree map antes de terminar la clase. Vamos a tener aquí, nueva clase, árboles API. Árboles API de Java. Vamos a tener aquí
¿qué cosa? Vamos a importar, import java.util.trimap. Y también vamos a hacer lo mismo para el triset. ¿Listo? Lo mismo para el triset. Los vamos a tener como atributos para ver cómo funcionan. Vamos a tener aquí entonces un atributo que va a ser privado, justamente, que va a ser de tipo trimap. Que esto es de algún tipo, o sea, hay que parametrizar. Recuerden, tienen dos tipos de datos. En este caso va a ser integer como llave, integer. ¿Listo? Y esto va a ser mi árbol mapa. Esto, árbol 1 lo vamos a llamar. Por otra parte, tenemos el otro atributo que es privado, que es un triset. Un triset solo guarda un tipo de dato, en este caso va a ser integer. Y va a ser mi árbol 2. Ya está. Por último, que tenemos un método que es público, que es nuestro constructor, de hecho, el árbol API, donde vamos a inicializarlos. ¿Cómo los inicializamos? Aquí que dice... esto es árboles API, ya. Bueno, ya está bien, solo es para el ejemplo. Tengo que el árbol 1 es igual a un new arbolito. ¿Qué tipo de árbol? A un new tree árbol. A un new, perdón, tree map, que es paramétrico, y invoco a su constructor. Listo. Tengo lo mismo para el árbol 2, que es igual a un new, ¿qué cosa? Tree set, que es paramétrico. Y ahí está. Listo. Eso sería todo. Veamos cómo están definidos internamente. Si yo me creo esto, le damos OK. Inspecciono mis dos atributos. Primero el tree map. Si lo inspecciono, miren qué tenemos. Es bastante curioso. Te dice, tienes todo esto. Pero de todo esto realmente a mí, ¿qué es lo que me interesa? Pues vamos a ir viendo. Ahorita están nulos, ¿no? Pero miren, la diferencia con el treeset. El treeset es distinto. Utiliza un navigable map. Y esto es curioso, miren. Tiene un solo atributo que es de tipo navigable map. Y si inspeccionamos el tree map también tiene algo similar. ¿Dónde está? Los entry sets, miren. Volviendo al navigable map, si inspecciono, es como si fuera un tree set. Digo, un tree map, miren. Esto es interesante. A partir del tree set, tengo un atributo que miren que se vuelve un tree map de integer objects. Al final es como uno está definido en base al otro, o utiliza la misma ideología. Pero va a haber un pequeño cambio. Miren, intentemos agregar cosas. Vamos a tener un método que es público, que no me devuelve nada, que se va a llamar add. Para agregar algo, vamos a agregar algo así directamente, manualmente. Vamos a tener árbol 1, punto. El árbol 1, como se basa en un mapa, para agregar cosas, utiliza el método put. Vamos a agregar el 12 como llave y el valor va a ser 1000. ¿Listo? Por otra parte, el árbol 2 no utiliza el método put, o creo que sí, no. Utiliza el método add porque es un set. Tú puedes agregar algo. Agreguemos el 5. Un número bonito. 55. Listo, ahora veamos. Como ya tenemos agregado cosas, vamos a poner aquí. Ok, invocamos al método add. Se agrega. Ahora inspeccionemos. Miren, nuestro árbol que actúa o utiliza la idea del mapa tiene lo siguiente. Ahora su atributo ha dejado de ser nulo. Este es su atributo root, o entiéndalo como la raíz, ¿no? Si tú inspeccionas, miren, este atributo tiene una llave, que es justamente el valor 12, tiene un value, que es justamente el valor 1000. Y luego de esto, miren que tiene izquierda, derecha. ¿Se acuerdan de izquierda, derecha? Es como si esto fuera el árbol. El árbol tiene una raíz, bueno, en este caso estos dos valores, y tiene su subárbol izquierdo, su subárbol derecho. Algo interesante que guardo es su parents, es decir, quién estaba antes de mí. Es como guardar su huella. Interesante. Por otra parte, si inspeccionamos el árbol 2, inspeccionamos, también se basaba en un navigable map. Miren, si inspecciono esto, aquí está mi valor. Tan solo tengo un valor en la key, que es el valor 55. Esto de aquí ya no me interesa, porque es de ese tipo 8. Esto siempre se va a nulear. No va a haber lío. Pero de la misma manera, tiene izquierda, tiene derecha.
Entonces, como pueden ver, estas dos estructuras, TreeSet, TreeMap, son las más cercanas a un árbol que van a conocer. Pero ojo, aquí hay algo que tienen que tener en cuenta. Al no ser estrictamente árboles, sino manejan la idea de la estructura de un árbol, hay métodos que van a ver que no existen, que sí son propios de árboles. Por ejemplo, yo no puedo obtener, digamos, un nodo hoja directamente, no puedo hacer un DFS directamente, un BFS, o sea, tengo que yo implementarlo después de todo. Hay unos cuantos que son interesantes de los métodos de instancia, los métodos concretos, pero como les digo, eso va a depender mucho, mucho, mucho. En este caso no está cambiando, ¿no? ¿Ya? Pero entonces, algo que quiero que tengan siempre cuidado. No es lo mismo un TreeSet que un TreeMap, aunque ambos implementan o tienen la idea de implementar la estructura árbol, pero han visto que lo hacen a su manera. TreeSet guarda un solo valor y siempre lo mantiene ordenado. En cambio, un TreeMap guarda cosas con parejitas, como o sea, la idea del map, y lo va guardando como en un árbol, ¿no? A partir de la raíz, izquierda-derecha, a partir de la raíz, izquierda-derecha. Eso como una pequeña curiosidad con respecto al API. Dejo de presentar. Hasta este punto, joven Fabricio, joven Aarón, ¿qué les ha parecido los arbolitos? Aún nos falta el árbol binario de búsqueda, es un método eliminar que es el más importante, lo vamos a ver el lunes, a modo de hacer la introducción a lo que son los grafitos, ¿listo? Pero hasta este punto, con respecto a árboles, ¿alguna opinión, joven Fabricio? No sé, me pareció interesante. Estaba bien para... Sí, No sé, es me bonito, pareció interesante. pero como pueden notar, igual es extenso. O sea, para ver cada Sí. método posible de implementación no te alcanzaría ni un mes. Lo que tienes que ir viendo y viendo y viendo. Pero a grandes rasgos, como os digo, lo importante es conocer su morfología, su manera de manejar. Joven Aarón, Me pareció interesante, nomás está genial. Lo que Danilo podría volver a hacer el último, el principio de preorden y orden, a explicar. ¿ya? ¿Qué es lo que no quedó claro? Ay, perdón, esto no. Ah, no, solo quisiera ver cómo hizo el método. No, ese rato mi internet se cortó. ¿Ya? Y una pregunta, Danilo, Dime, dime. el compare, cuando ha heredado de compare, ¿eso es una librería o sería un, una La clase? clase es una interfase comparable. Es una interfase que cualquier clase que tú crees puede implementar. Y eso es de Java, ¿no veo? Sí, ¿O has sí, sí, creado eso es vos? de Java, eso es de Javita. Ah, ya. Y lo que no entiendo también es cómo usarlo, el extend y el implements. A nivel normal, pues en herencia se utiliza extends, porque dices una clase hereda de otra. Recuerda que en Java es herencia simple, no hay herencia múltiple. En cambio, las interfaces son entidades distintas. Son entidades que solo definen constantes y métodos abstractos. Por tanto, si quieres, entre comillas, heredar una interfase, tienes que implementarla. Esa es la diferencia. Son conceptos de Poe más que de nuestra unidad. Pero como les dije, sintácticamente esto es como una regla especial por si les confunde, que normalmente una interfase se tiene que implementar, no heredar, así que esa es una regla especial, es sintaxis de Java. ¿Ya? Mira, un Y objeto, Danilo, cuando heredas de un objeto, mira, tienes por aquí todo lo que heredas del objeto. Por aquí creo que estaba el comparable. no es Ah, no, convertible, el Danilo. equals es el que heredas por defecto. Comparable es la interfaz que tienes que implementar. Sí, son distintos. Pero si es de Javita, la clase comparable, bueno, la interfaz comparable, creo que tiene lang. De hecho, podríamos buscar en la API también. Pero sí, eso con respecto. Y ya esto del preorden, inorden, postorden, aquí está. Lo único que cambia es el momento en el que muestras o inspeccionas la raíz. En el preorden, primero es la raíz, luego recién izquierda-derecha. En el inorden, mostrar la raíz está al medio de Danilo, izquierda-derecha. ¿estás compartiendo? Ah, creo que no. Perdón, perdón.
Ahora sí. Te decía, en el inorden, bueno, en el preorden, tal como su nombre indica, ¿no? El prefijo indica el momento en el que inspeccionas la raíz. Preorden es primero la raíz, luego de eso recién izquierda, derecha. En inorden, la idea es mostrar la raíz al medio. Es decir, primero irte a la izquierda, luego la raíz, luego irte a la derecha. Por último, en el postorden es izquierda, derecha y al final recién mostrar la raíz. ¿Listo? Esa es la única diferencia, el momento en el que muestras la raíz. Pero luego de izquierda a derecha se mantiene. Y lo que te decía, ¿dónde está? No, aquí no está. ¿Entendió? Dime. Sí, se entendió, porque alcancé a ver el ejemplo que nos dijo Ah, primero. ya. Sí, eso es. Como te digo, son recorridos por profundidad. Los tres son por profundidad. Lo único que varía es de qué manera inspeccionas tu raíz, la raíz de tu subárbol actual. Nada más, esa es la única diferencia. Y pues aplicas uno dependiendo de tu contexto, ¿no? Depende de qué te pidan. Si te dijera, no sé, aplana el árbol, lleva el árbol a una raíz, ya dependiendo de qué te pidan, podrías implementar o tú vas a saber cuál es tu mejor opción para implementar o para ejecutar. ¿Listo? Sí, Y lo que te decía, esto es una sintaxis, decir que un tipo de dato te hereda de la interfase comparable. ¿Por qué? Aquí solamente es una instrucción donde tú le dices, te garantizo que dicho tipo de dato T está implementando la interfase comparable, sobrescribiendo el método compareTo. Eso es lo único que le estás diciendo. ¿Listo? sí. Ya. Dani, Dime. una pregunta también. Cuando heredamos, ¿también heredaríamos sus métodos como solo su método comparar, ¿no ve? Sería. Sí, porque acuérdate, es que es una interfaz, no es una clase. La implementas, no la heredas. Por eso es que esto es medio confuso. Tú dices, pero una interfaz se implementa, no se hereda. Te dije, esto tomado como sintaxis de Java. Realmente lo que ocurre cuando tú tienes una clase normal, imaginemos que aquí tenemos una clase ejemplo. Yo puedo hacer lo siguiente, le digo a este ejemplo que implements la interfase comparable. Ya lo voy a decir, yo me puedo comparar con otros tipos de dato ejemplo. Miren, si yo hago eso, me va a decir, ejemplo no es abstracto, miren, y tú no estás sobrescribiendo el método compareTo. Entonces, cuando yo implemento de la interfase comparable, estoy en la obligación de hacer lo siguiente. Hacer una sobrescritura, un override, ¿de qué cosa? De un método que es público, que me devuelve un tipo de dato entero que se llama compareTo. Y aquí yo ya tengo que, bajo algún criterio, retornar un valor. Retornar 3. Y aquí me dice, tararán, ya, sí. Esto no es necesario porque se supone que es una interfase y ya. Ahí está. Aquí que me está diciendo. Ya, tararán. Ya, perdón. Mira, aquí te dice, ¿qué método no estás sobrescribiendo? No estás sobrescribiendo el método compareTo, que por parámetros recibe otro tipo de dato ejemplo. Antes me faltaba eso. Aquí tú dices, pues, nos quedamos con nuestro override, eso está bien. Un compareTo recibe por parámetro otro tipo de dato ejemplo, en este caso, ejemplo, listo, ahora sí está. Si compilas esto, va a compilar, normal. Ahora tu clase ejemplo puede compararse con otros objetos del mismo tipo. Como te digo, este compareTo solamente es para cuando tú quieras, de alguna manera, que dos tipos de datos se comparen. Aquí estás diciendo, quiero que la clase ejemplo, los objetos de esta clase, sean comparables con otros del mismo tipo. ¿Listo? Eso es lo único que haces con la interfase comparable. Haces que tus objetos de alguna clase sean comparables. ¿Listo? Sí, Dale. Esas cositas son interesantes de recordar. Tienen que ver más con el tema de Pau. un poco confuso. Sí, como digo, eso se ve más en el tema de Pau, pero más que aquí. Por eso es bueno intentar recordarlo. ¿Listo? Gracias, sí, ya entendí. Ya.
Hasta aquí entonces, dejamos la clase.